capítulo 4, verso 1 dice: Entonces Moshe respondió y dijo: Ellos no me creerán, ni oirán mi voz, pues dirán: no se te ha aparecido Yahweh. Entonces vemos aquí parte de lo que les estaba diciendo. En este caso es particular un par de cosas. Una, Yahweh, además de haberle dicho que lo enviaría al faraón y que el faraón no lo escucharía y que tendría que hacer unas cuantas plagas, también le dijo: vaya al pueblo y dígales que yo lo envié y que los voy a redimir. Entonces Moshe tristemente deduce esto que pues es duro para el comentario que voy a hacer, porque desde la perspectiva humana, carnal, es completamente comprensible que haya dicho esto por la historia. Ahora bien, hay que recordar que en el tiempo de Moshe no había mucha historia todavía. Apenas estaba empezando la historia humana. Ni siquiera se había dado la Torá como para poder acusarlos de romperla. Abraham estaba muy fresco en la memoria del pueblo, porque estaba Abraham, Isaac, Jacob, y después de Jacob ya todas las tribus. Y Abraham es un hombre importantísimo, ¿verdad? Puesto que es el llamado padre de la fe, porque está escrito que Yahweh le prometió la tierra, le prometió un hijo y Abraham le creyó. Y por Abraham creerle, eso le fue contado por justicia. Entonces, antes de que se diera la Torá, en la cual se nos dice que a menos de que se cumplan todos los mandamientos, uno merece muerte, antes de eso se le dijo a Abraham que por la fe había sido justificado. Entonces, por decirlo así, por la fe no lo mataría. ¿Por qué? Porque creyó que enviaría a Yahushua para pagar por nuestros pecados. Cuando digo no lo mataría, me refiero no moriría o antes de su tiempo, o sin recibir la promesa, o sin tener la resurrección ya confirmada o fija, ¿verdad? Garantizada. Entonces, desde el punto de vista celestial, espiritual, aquí Moshe falló, porque Moshe debió tomar en cuenta que todo el pueblo era descendiente de Abraham, el padre de la fe, y por ende era un pueblo de fe, y tenía que creer que le iban a creer. Pero desde el punto de vista carnal, repito, tendemos a ver siempre lo negativo, a enfocarnos más en lo negativo, y por ende, digamos, si uno le habla a 10 personas, lo escuchan 7, lo cual sería demasiado por si algo, pero digamos, y 3 se quejan y rechazan, normalmente uno se enfoca más en los 3 y le duele y se entristece y se estresa porque 3 no quisieron, estrés. Entonces, uno tiende a enfocarse en el fallo más que en lo que ganó. De hecho, también es por eso que dice, ¿verdad? Que, bueno, también tiene sus aspectos espirituales muy elevados, de que como un perfume con una sola mosca se echa a perder, ¿verdad? Entonces, Moshe, hablando con Yahweh, si Yahweh le dice, te voy a enviar y le vas a decir esto al pueblo, usted diga sí, voy, está bien. Pero Moshe dice, no, no me van a creer esta gente increíble, verdad, qué feo. Entonces, eso obviamente está mal porque Yahweh lo está poniendo como el líder del pueblo y el propio líder no confía en su propio pueblo, no lo ve como capaz o como que vaya a escuchar. Y no debería ser así, claramente, ¿verdad? Recuerden que el pueblo viene siendo como la mujer y el líder como el hombre, el esposo, y también se puede entender desde ese aspecto, ¿verdad? El hombre no confiando en su mujer como siendo capaz de entender esto. Entonces, dice aquí, entonces Moshe respondió y dijo, ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán, no se te ha aparecido Yahweh. Vuelvo y repito, desde un punto de vista lo considero lógico, por diferentes situaciones con el pueblo, también porque Moshe, hay que recordar, en su experiencia personal, Moshe trató de ayudar a un hebreo y después lo estaban acusando de asesino, los propios hebreos, y por eso tuvo que huir. Le estaban diciendo, ¿quién te puso de juez? Imagínese ahora él llegar y decir, Yahweh me mandó, más inventor, ¿quién lo puso usted? Y etcétera, etcétera. Entonces, hay que comprender la posición de Moshe, su memoria en ese momento era, esta gente, mi propia gente, y la vez pasada me pusieron en un problemón, me querían meter en cárcel y lo más seguro matar, porque los egipcios lo hubieran matado por haber matado a un egipcio. Vean cómo dice, ellos no me creerán ni oirán mi voz. Dos cosas. Cuando Yahushua vino, no le creyeron, siendo él la verdad. Y qué curioso eso, porque uno debería creer la verdad, ¿verdad? Una mentira, pues es lógico, aunque tristemente el mundo se ha creído la mentira más grande y un montón de mentiras más, sería más lógico no creer una mentira, pero el mundo es al revés, entonces llegó la verdad y la rechazaron. Y por eso Yahweh dice, por no tener amor por la verdad, yo les envío un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces Yahushua vino y no le creyeron. Yahushua es la palabra, la verdad.
el último viene como la voz y es el testigo como Moshe. Primero y último, como lo vemos aquí, ellos no me creerán. No le creyeron al primero. Viene el último, que es la voz, y no lo van a querer oír. Ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán, no se te ha aparecido Yahweh. Da por un hecho que le van a decir que no se le apareció Yahweh, que también pues es un poco lógico porque cuesta que si Yahweh se le aparezca a alguien, ¿verdad? Entonces, dirán, no se te ha aparecido Yahweh. Tras de... buen punto también, ¿verdad? Estaba como gentil, como si no fuera del pueblo, y llegaría en cierta manera así, como lo dice, ¿verdad? Como ladrón en la noche. Dice, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Le preguntó Yahweh. Entonces, parte de toda la explicación que di ahorita es porque en el judaísmo se interpreta esta pregunta, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Como Yahweh dándole a entender a Moshe que merecía ser castigado por decir que el pueblo no le iba a creer. Entonces dice, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Le preguntó Yahweh. Una vara, le respondió Moshe. Échala al suelo, le dijo Yahweh. Él la echó al suelo y se convirtió en una culebra, y Moshe huía de ella. Entonces, cuando Yahweh le pregunta, ¿qué tiene usted en la mano? Y él le dice, es una vara. Ya ahí es como dándole a entender, con esa vara debería darte, ¿verdad? La vara representando autoridad, castigo, como el hecho de, ¿verdad? La escritura de corregir al niño con vara. Entonces, donde le dice, ¿qué es esa vara? ¿Verdad? Él debería haber comprendido, me equivoqué hablando así. Después dice, échala al suelo. Cuando la tira al suelo y se convierte en culebra, Moshe ya dice, de fijo, ya ahora sí aquí me morí porque me va a atacar la culebra. Y por eso huye de la culebra. Si la culebra, o sea, si esto fuera un evento positivo o si Moshe estuviera completamente confiado de que él está actuando bien, no debería haber corrido, ¿verdad? Debió quedarse como, ay, qué sorprendente, ya, güey, a la vara. Entonces, al huir muestra que reconoció su error, que reconoció, dijo, uy, sí, el padre me va a castigar por yo haber dicho eso. Por otro lado, recuerden que estas son las dos, y ya es una nada más todavía, pero nos va a dar dos señales y una tercera, que Yahweh le va a dar a Moshe para que le crean. Entonces, como usted dice que no le van a creer, ok, yo le voy a enseñar algo para que le crean. Y por medio de eso que le estaba mostrando, le está enseñando a no desconfiar del pueblo, a no pensar mal, ¿verdad? Porque sí está escrito, maldito el hombre que confía en el hombre, pero otra cosa es lo que hemos hablado de juzgar favorablemente al hermano. Si somos hermanos y creemos en el mismo, no podemos saltar a la conclusión negativa de primero. Deberíamos siempre buscar la conclusión positiva. En este caso, él debió decir, si Yahweh me está mandando, me van a escuchar porque me escuchan. ¿Sí me explico? Debió ser el pensamiento. Si Yahweh me está mandando, es más, incluso, si no me escuchan, me vale, Yahweh me está mandando. ¿Sí me explico? Esos son los pensamientos que debemos tener, pero el enfocarse en lo que dirán las personas, en cómo me verán, en qué pensarán, eso hace que el enemigo le ponga un montón de pensamientos que la persona se cohíba hasta no hacer nada y mejor, ¿verdad? Se entierra. Entonces, vemos que dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Le preguntó Yahweh. Una vara, le respondió Moshe. Échala al suelo, le dijo Yahweh. Entonces la vara representa autoridad, representa poder. Por eso el rey tenía una vara, un cetro. También representa el pastorear ovejas, ¿verdad? Como con mi vara y mi callado. Recuerden que la vara y el callado mencionados en Salmos representan al primero y al último. El callado es lo que andaba el buen pastor. Y Yahushua vino a dejar la autoridad celestial. Por eso todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece y por eso tenemos la autoridad de echar fuera demonios, de pisotear culebras y escorpiones. En su nombre tenemos la autoridad. Tanto así que hasta llegaremos a juzgar ángeles. Entonces, Yahushua es la autoridad. Recuerden, y para de una vez ir explicando y llevarlo en orden, que él dijo, ellos no me creerán ni oirán mi voz. Dos cosas conectadas con primero y último. Y ahora Yahweh le va a dar dos señales que se conectan con el primero y el último. Entonces ellos no me creerán. Ok, si no te creerán, te voy a dar una señal con la vara. Usted la tira, se va a convertir en serpiente. Y esa vara los va a poner como locos. Entonces, dice, échala al suelo, la autoridad, ponerla al suelo, que sería como Yahushua viniendo a la tierra. O
viniendo la autoridad de Yahweh a la tierra como hombre y los seres humanos echándolo por tierra al matarlo. ¿Sí me explico? Entonces, él la echó al suelo y se convirtió en una culebra. Culebra, una hebra muy cool. Entonces, el 3. Dice le Nahash por culebra y se convirtió en una culebra. Nahash. En hebreo, recuerden que la palabra Nahash, que es serpiente, tiene exactamente el mismo valor numérico que Mashiach, que es ungido. Nahash tiene el valor numérico 358. Recuerden, la Nun es 50, la Het es 8, la Shin es 300. Entonces esto es bien fácil porque es 358. En Mashiach es 40, 310 y 8. Entonces 358 igualmente si sumamos letra por letra. Por eso vino Mashiach al mundo. Pero como este mundo llama lo bueno malo y lo malo bueno, todo es al revés. Cuando vieron al Mesías, pensaron que era la serpiente. Cuando vieron a Mashiach, pensaron que era Nahash. Ahora, Yahushua entró en carne en semejanza de pecado, ¿verdad? Porque todos los que estamos en el mundo hemos pecado. Yahushua vino en un cuerpo parecido al nuestro, pero no tenía pecado. Esa es la única diferencia. Entonces, en semejanza de pecado, porque se parecía al de todos nosotros que sí hemos pecado. Y recuerden que cuando nosotros comimos del fruto, por hacerle caso a la serpiente, cuando comimos del fruto, por hacerle caso a Eva, que le hizo caso a la serpiente, ahí entró la inclinación al mal, a la carne, que viene siendo la serpiente, básicamente, la influencia de la serpiente en nuestra carne. Entonces, volviendo aquí a los versos, él la echó al suelo y se convirtió en una culebra. Viene a representar como Yahushua, que es la autoridad celestial, como la vara, descendió a la tierra y tomó carne con semejanza de pecado. Y lo vieron como un pecador. O sea, pensaron que era una culebra. Tanto así que lo colgaron de un madero y está escrito que maldito el hombre que es colgado de un madero, maldito por Elohim. Lo colgaron de un madero porque dijeron que era maldito por Elohim sin saber que era Yahweh mismo en la carne. Y le pusieron la corona de espinas como dando a entender que era el rey del pecado. Entonces, vemos que la primer señal representa la venida de Mashiach, a quien no le creerían. Ellos no me creerán. La echó al suelo la vara y se convirtió en una culebra. Y Moshe huía de ella. Curioso que Moshe huía de ella porque Moshe representa la Torá y la Torá es lo que nos acusa. Pero una vez que está Yahushua, la acusación huye de nosotros y de Mashiach. Similar, exacto. Aquí Moshe, como si fuera todo el pueblo, en cierta forma, porque recuerden que más adelante el pueblo murmura contra Moshe. Aquí Moshe murmuró contra el pueblo. Y Yahweh le manda una serpiente, él huye. Esta vez no lo agarra, más tarde lo agarra otra. Ya veremos esa parte. Más adelante en el desierto, el pueblo empieza a murmurar en contra de Moshe y Yahweh envía serpientes para que los muerdan, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Yahweh le dice a Moshe que haga para sanarlos? Que ponga una serpiente en una asta, que la levante. Y Yahushua dijo, así como la serpiente fue levantada en el desierto por Moshe, así será levantado el Hijo del Hombre. O sea que tenía que ser puesto en un madero sacrificado para que nosotros, por medio de la fe en él, pudiéramos recibir el perdón de pecados, es decir, la sanidad del veneno que puso el enemigo en nosotros, en nuestra carne, una vez que desobedecimos. Entonces, qué curioso cómo empieza con una vara que se convierte en una culebra y termina, porque eso vino siendo años después en el desierto, con una serpiente en una vara, pero levantada, representando el sacrificio de Yahushua, a quien verían como una serpiente en un madero. Entonces él la echó al suelo y se convirtió en una culebra. Curiosamente también, aquí la vara fue echada en el suelo y se convirtió en culebra. Más adelante, para representar la muerte y eventual resurrección de Mashiach, Yahweh le dice a Moshe, ponga una serpiente en una asta, o sea, levantada. Esta vez fue, tire la vara, se convierte en serpiente. Ahora ponga la vara arriba y ponga una serpiente ahí. Como dando a entender, y ese mismo Yahushua, que es la autoridad y que descendió y vieron como serpiente, lo pusieron en un madero al matarlo, pero igualmente al resucitar ascendió al Padre a ser nuevamente esa autoridad. O en realidad llegó y tomó más autoridad de la que ya tenía. Se convirtió en una culebra y Moshe huía de ella. Entonces Yahweh dijo a Moshe, extiende tu mano y tómala por la cola. Extiende tu mano y tómala por la cola. Recuerden que el último viene como la mano y va a tomar el ministerio o el testimonio de Mashiach para predicar y dar testimonio de Mashiach como él dijo que lo haría. Además de que curiosamente viene en el fin de los tiempos, o sea, en la cola, a predicar de Mashiach, a quien vieron como una culebra. Extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó. Recuerden, había una parte donde hablaba negativo del pueblo y decía que no iba a quedarle ni cabeza ni cola.
que la cabeza era el sacerdote elevado, honorable, y que la cola el profeta que hablaba falsedad. Entonces, qué curioso porque Yahushua es el sumo sacerdote honorable, la cabeza, y el último viene como el profeta, como Moshe, al fin de los tiempos. Hola, me tocó. Y recuerden que el primero representa el frente de Yahweh, el último representa la espalda. De hecho, espalda tiene la misma raíz que otro o último. ¿Dónde está la cola? Entonces, frente y espalda, primero y último. Por eso también cuando Moshe le pide en Éxodo 33 que le revele su camino, le dice: mi presencia irá contigo. Por eso Yahushua es Immanuel, la presencia de Yahweh con nosotros, el camino. Pero después le dice: muéstrame tu estima. Y Yahweh le dice: solo podrás ver mis espaldas. El último representa las espaldas. Entonces, él extendió su mano y la tomó y volvió a hacer vara en su mano, dando a entender que cuando Yahushua fuera, después de haber sido echado por tierra, o sea, asesinado, Yahweh lo tomaría y lo levantaría de entre los muertos. Él extendió su mano y la tomó y volvió a hacer vara en su mano. Qué particular también eso. Vean eso. Cuando la vara estaba en la mano de Moshe, era vara. La soltó, culebra. La agarró, vara. ¿Ok? Que eso sería como la doctrina de Mashiach en manos de Moshe se convierte en la enseñanza, en la instrucción necesaria, el camino. Pero echada por tierra, o sea, aquellos que la rechazaron, se convierte en piedra de tropiezo, se convierte en aquello que los acusa, se convierte para ellos en un falso Mesías, una falsa enseñanza, la apostasía. Entonces sería como el periodo de apostasía desde que Yahushua vino y hasta que venga el último y, por decirlo así, tome con su mano la enseñanza para que se vuelva nuevamente la doctrina verdadera en vez de la de la culebra. ¿Sí me expliqué ahí? Ahora, obviamente, lo dije con primero y último, pero si quitamos al último de lo que acabo de decir, se puede ver como la escritura misma. Cuando uno toma la escritura y la lee, va a poder ver a Yahushua como Mashiach. Pero mientras uno no lea, no estudie, no investigue, lo va a terminar viendo como una serpiente, como lo ven los judíos o al que adoran los cristianos sin saber que no es el verdadero Mesías, porque no siguen el verdadero nombre, siguen la idolatría y demás. Volvió a hacer vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Yahweh. Por esto creerán que se te ha aparecido Yahweh. Entonces, por un lado, cuando tomamos solo esa señal, sin tomar en cuenta lo que dije al último, tomar solo esa señal, la vara convirtiéndose en serpiente y después en vara, como representación de Yahushua viniendo de los cielos a la tierra, viéndolo el mundo como un endemoniado, una serpiente, lo matan y después resucita, se vuelve vara otra vez, asciende al cielo. Y dice: por esto te creerán que se te ha aparecido Yahweh, o sea, por la resurrección. Cualquiera que viera la resurrección y no creyera en esto, pues ya es porque, ¿verdad? Es porque simplemente había cometido el pecado imperdonable y no había forma de que llegara a entender o creer o nada. Simplemente rechazó hasta la condena, básicamente. Entonces, por esto te creerán que se te ha aparecido Yahweh. Por otro lado, ¿cómo es que se le va o se le debe creer o cómo se va a reconocer al testigo como Moshe? Por medio de su voz, la doctrina, la enseñanza. Cuando todo empieza a tener sentido, cuando el nuevo pacto calza con el antiguo pacto, cuando, por eso, Moshe toma la culebra por la cola y se vuelve vara, ahí va a tener sentido todo y por ende la gente debe creer. O sea, cuando oigan al testigo como Moshe predicando y todo tenga sentido, eso debería llevarlos a creer. Por esto creerán que se te ha aparecido Yahweh, el poderoso de tus padres, el poderoso de Abraham, el poderoso de Isaac y el poderoso de Jacob. Le dijo además Yahweh: mete ahora tu mano en el seno. Entonces vean que ya le dio una señal, ahora le da otra señal. Y por eso esta otra señal iría con ni oirán mi voz. Entonces la voz se conecta con el último y por ende esta señal que está por hacer es la segunda señal, representa la segunda manifestación de Yahweh en la tierra. Le dijo además Moshe: mete ahora tu mano en el seno. Vean que para esto ahora no usa la vara, ahora usa la mano, ¿ok? Pasó de la vara que se conecta con el madero de Mashiach, con la autoridad de Mashiach, pasa a la mano que se conecta con la mano de Yahweh, la segunda manifestación del Padre en la tierra, que también curioso, la mano y la vara van juntos, ¿verdad? La mano es la que agarra la vara, así como el brazo es como una vara, y recuerden que el brazo representa el primero, y la mano van juntos. Por decirlo así, la mano sin el brazo no puede hacer nada, a menos de que sea la de los locos Adams. La mano sin el brazo no puede hacer nada. Por otro lado, la mano del rey
sin la vara de autoridad no tendrías autoridad. ¿Sí me explico? Entonces, es como la misma representación, pero una cosa es la mano agarrando la vara y otra cosa es el brazo que conecta con la mano. Curioso que primero mencionó la señal de la vara, así como el brazo es primero antes que la mano. Y así como el último, que es la mano, necesita que ya venga Mashiach antes, o sea, que haya venido Mashiach antes para haber dejado la autoridad que él va a tomar con su mano. Por eso Yahushua dijo, le daré la vara de hierro para que rija las naciones, ¿verdad? Y al hijo varón le fue dada la vara de hierro, dice también Apocalipsis 12. Entonces, ahora es con la mano. Primero algo separado de él, ahora algo que es de él, como nuevamente primero y último, uno que vino de una virgen y uno que viene de hijo de hombre, similar a como las primeras tablas las hizo Yahweh, las segundas tablas las tuvo que hacer Moshe, ¿sí me explico? Entonces la vara, que por cierto muy seguro la hizo Yahweh de alguna manera, porque recuerden que fue la vara que de alguna manera Yosef llevó a Egipto y en Egipto la dejó en el tesoro y después se la llevó Jetro y Jetro la enterró en el patio y la encontró Moshe y ahí la andaba. Entonces, algo hecho por Yahweh o algo que representa a Yahweh mismo, la vara, la autoridad, separado de la carne, y después algo de carne, como hijo de hombre, hijo pródigo. ¿Está claro todo eso? Okay. Mete ahora tu mano en el seno. Él metió la mano en su seno y cuando la sacó vio que su mano estaba leprosa como la nieve. ¿No les parece particular? Y aquí hay otro montón de cosas que se podrían decir y sería de durar, hacer vigilia y demás. Entonces lo iremos viendo entre más estudiamos y demás. Pero ¿no les parece curioso que las dos señales que Yahweh le dio se conectan con algo negativo? O se ven negativas. Porque primero una culebra, representación de Satanás. El otro tuvo que huir, el pobre. Y ahora saca la mano y toda leprosa. Ay, padre, pero... ¿Sí o no? Es un poco extraño. O sea, ¿por qué no? No sé, o sea, alguna otra cosa que no tenga ninguna interpretación negativa, o no sé cómo ponerlo. Sí me estoy explicando. Entonces, imagínense para... Ahora, ¿qué va a hacer Yahweh? ¿Qué va a hacer Yahweh? ¿Dónde se ve la mano? ¿Pero qué es esto, padre? ¿Por qué así? Entonces, saca la mano toda leprosa. Ahora, qué curioso aquí algo. ¿Qué dijo Moshe? No me van a creer, no van a oír mi voz. Por decir que no le van a creer, siendo ellos hijos del padre de la fe, usted merece que le dé con la vara. ¿Qué es esa vara? Déjela ahí. Salió corriendo. ¿Qué dijo? Que no van a oír mi voz. Por decir que no lo van a oír, le dio lepra. Recuerden que la lepra es una enfermedad que está completamente ligada al mal uso de la boca, al decir malas palabras, calumnias, mentiras, chismes. El usar la boca para la shonara, para hablar mal, atrae enfermedades de la piel. Se dice que la lepra de la escritura se refiere a un montón de tipos diferentes, son varios, son decenas de tipos diferentes de enfermedades de la piel. Y cada vez que la escritura aparece, la lepra está relacionado con haber hablado mal de alguien. Por eso, cuando Miriam habló mal de Moshe, le dio lepra, ¿verdad? Ahora Moshe está hablando mal del pueblo, le dio lepra, ¿está claro? Entonces, la piel, ¿verdad? Como la carne cubre el cuerpo, perdón, la carne cubre el alma, obviamente también el cuerpo, como el cuerpo, bueno, el cuerpo, el alma, como la ropa al cuerpo. Entonces, la lepra está conectado con la ropa sucia, rota y demás. Y por ende, recuerdan, como he dicho, el último viene como hijo pródigo. Entonces, cuando uno ha pecado, el pecado está en la carne y espiritualmente sería como un leproso. De hecho, qué curioso que hay una relación de la boca y lo que decimos con la lepra, porque por 2000 años nos enseñaron una doctrina falsa y nos enseñaron a invocar falsos Elohim, nos enseñaron a llamar a falsos Elohim como si fueran el verdadero, o incluso para cosas que no tienen nada que ver con religión, en el vocabulario en general. Entonces el último, al venir invocando al falso, cayendo en idolatría como el resto del pueblo, en la apostasía, entonces estaría leproso, porque por sus palabras de error, de falsedad, tendría una lepra espiritual. ¿Sí me explico? Entonces el que la mano de Moshe haya salido leprosa, representa la mano de Yahweh, que es el último, que viene como hijo pródigo, o sea, con pecado. Nacido en apostasía, por ende habiendo hablado cosas que no debía, como todos nosotros. ¿Sí está claro todo eso? Entonces la relación de lepra o enfermedades de la piel con hablar cosas que no debe. Por si alguien tiene algún problema de la piel, sería bueno que empiece a purificar sus palabras, sus conversaciones, ve a ver de qué habla, con quiénes habla y por qué habla lo que habla. Las vecinas. Entonces, mete ahora tu mano en el seno. Él metió la mano en su seno. Donde dice seno, heik, vean, ponen varios
En el medio, adentro, regazo, vacío. Y es que vean que... Un momento. ¿Se acuerdan aquí cuando... Ah, no, esta es otra, perdón. Es que pudo haber sido, ¿verdad? Yo siempre me lo he imaginado como aquí. El vacío podría ser aquí, ¿verdad? Como el huequito que tiene uno en el sobaco. O como abajo, porque vean que dice bottom. Pero sí, lo más seguro fue en medio de su pecho, porque vean que es medio y demás. Ok, a ver si encuentro algo. Es que siento que está relacionado con otra palabra. Ven aquí, los pechos con los brazos. Qué curioso. Vea, hook es abrazar, como hug en inglés. Hug, en este caso, hook. Y también se conecta con, bueno, lo del abrazo, Habacuc. Pero bueno, entonces, por eso sí les dije aquí, ¿verdad? Porque aquí hay un vacío. Entonces es como toda esta parte a lo que se refiere, Heik. Vean que también qué curioso aquí algo. La het es separación, es una baranda, es una cerca, entonces separa lo de adentro de lo de afuera, como por ejemplo cuando le dijo mete tu mano en tu seno, o sea, había algo separando, una het que sería la ropa, ¿sí me explico? Donde mete la mano. ¿Qué es lo que viene después? La yud, que es una mano, y la kuf se refiere a fin de los tiempos, se refiere a descender. Entonces, ¿qué particular separó o escondió su mano y esta descendió en calidad, por decirlo así, al volverse leprosa? Se degradó. Heiko. Entonces, ya volviendo, él metió la mano en su seno y cuando la sacó, vio que su mano estaba leprosa como la nieve. Entonces, como decía, dos señales que interesantemente parecen ser negativas. Yahweh pudo haber hecho lo que le diera la gana, pero le dio dos señales que tienen algo negativo, culebra y lepra, porque al primero y al último los verían como una culebra y como un leproso, o sea, como un endemoniado, como dijeron de Yahushua, y el último como un super pecador mal hablado, si decimos por lo de la conexión de hablar con lepra. Y mal hablado, eso también incluiría, por ejemplo, el hecho de que digan que el último predica una falsa doctrina, que predica mentira, que predica herejía. Eso sería para ellos hablar mal, ¿ah? Locura, exacto. Entonces, la sacó, vio que su mano estaba leprosa. Mano es el último, lepra, hijo pródigo. Como la nieve, blanco, blanco. Entonces eso querría decir también, por un lado, que sí tenía color Moshe, para que se vea la diferencia. No era blanco, blanco, blanco. Y quién sabe si eso como la nieve también se refiere a cómo se desprendían los pedacitos de piel, ¿verdad? Sí, exacto, como escarcha. Le dijo Yahweh, vuelve a meter la mano en tu seno. Entonces, así como la vara se convirtió en serpiente y después le dijo, vuelve a tomar y se volvió vara, ahora, así como la mano se volvió leprosa, le dice, vuelve a meter para que se le sane. Entonces, así como la vara, convirtiéndose otra vez en vara, después de haber sido serpiente, representa la resurrección de Mashiach, la mano, volviéndose otra vez sana, representa la resurrección del último. O sea, a través de su muerte va a ser purificado incluso en los errores que cometió en su vida. ¿Está claro? Vuelve a meter la mano en tu seno. Él volvió a meter la mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, vio que estaba como el resto de su carne. 8. Si acontece que no te creen ni obedecen a la voz de la primera señal, qué curioso que diga eso, la voz de la primera señal. La serpiente no iba a hablar, pero la acción les iba a decir algo. ¿Sí me explico? Recuerden que el hebreo es concreto, entonces utiliza cosas concretas como voz. Nosotros oímos voz y solo pensamos en el sonido de la palabra de alguien. Pero en la escritura, por ejemplo, voz también es la misma palabra que sonido. Pero vuelvo y repito, nos está dando a entender que a través de lo que él está haciendo, ellos van a entender algo, que es como si se les hablara. Igual como la gente que habla en señas. No se escucha su voz, pero sí están hablando. ¿Sí me explico? Entonces, si acontece que no te creen ni obedecen a la voz de la primera señal, o sea, al primero, creerán a la voz de la segunda. Bendito Yahweh. Porque eso es Yahweh diciendo, el primero va a venir y sí, quizás no le crean, cosa que sucedió. Pero cuando venga el último, ahí sí van a creer. ¿Por qué? Recuerden lo que dice Paulus, que la ceguera de los Yahudim era necesaria para que pudieran entrar los gentiles. Y que después, en el final, cuando ya haya entrado Meloja Goim, la plenitud de las naciones, entonces todos los Yahudim creerán a la voz de la segunda. ¿Sí se entendió ese punto? Muy importante. Yahweh dejó claro, sí, a la primera no le van a creer todos, porque sí creyeron unos, pero pocos. Pero a la segunda, aquellos que no habían creído, le van a creer. Eye Asher Eye, exacto, la segunda voz, el segundo Eye. Y qué curioso que en el primer Eye se quedaron 40 años en el desierto dando vueltas por no creer.
Si acontece que no te creen ni obedecen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda. Es el verso 8. Dice, Vejaya imlo, que si no te creen, y aminu, y no escuchan a la voz, Haot, de la señal Harishon, de la señal el primero. Qué curioso que no diga Rishoná, como de primera, sino Rishon, de primero. A pesar, bueno, Ot es señal, pero qué curioso que Ot se pronuncia como el plural femenino. Y en realidad Otot sería, pero bueno. Harishon dice, y creerán a la voz de la señal el último. Porque tampoco dice última, dice Aharón, el último. Yahweh dice, yo soy Harishon y yo soy Aharón. Mismos términos usados ahí. Los mismos exactos términos que Yahweh utiliza en Isaías para decir yo soy el primero y yo soy el último, lo está usando aquí para las dos señales. O sea, que la primera y la segunda señal representan al primero y al último manifestándose en la tierra. ¿Está claro? Entonces debemos esperar mucha fe para este final de los tiempos entre los elegidos. Eso es, claro está, ¿verdad? Que quiero dejarlo claro. Entonces, y si aún... Esto indica que a pesar de la segunda señal, la segunda venida, va a haber gente que no va a creer. Entonces, la primera que vino, la mayoría no creyó, pero sí creyeron algunos. La segunda que viene, de esa mayoría que no creyó, llegarían a creer, pero aún así habrían incrédulos entre los seres humanos del mundo, porque va a ser algo mundial. Y si aún no creen a estas dos señales, ni oyen tu voz, tomarás de las aguas del río, vean esto, tomarás de las aguas del río, el Nilo, y las derramarás en tierra. Qué curioso, porque la vara representa la autoridad de Yahushua, la tiró en tierra, se convirtió en culebra. Ahora está agarrando agua, Yahushua es el agua de vida, la está echando en tierra para que se vuelva sangre. Recuerden que agua y sangre y el espíritu son los tres testigos que hay en la tierra de que Mashiach murió y resucitó. El espíritu, agua y sangre. Aquí el espíritu le está diciendo agarre agua y tírela que se convierta en sangre. Y esta viene siendo la tercera señal, ¿verdad? Esta es la tercera señal, pero vea que hizo un quiebre entre las dos primeras y ahora esta tercera, porque las dos primeras representan la venida del primero y el último, muerte y resurrección. Entonces Yahweh está diciendo, y si ya vino el primero y el último, no le creyeron, entonces derrame las copas de la ira, las 7 copas de la ira, que es la sangre de los inocentes, sobre la tierra. Y qué curioso, porque esta fue la primer plaga de Egipto. Se lo está diciendo aquí como una señal, pero fue la primer plaga de Egipto. Y recuerden que los dos testigos vienen, anuncian 10 plagas, se cumplen, mueren, resucitan y se dan las últimas 7 plagas postreras, que son copas de sangre echadas sobre la tierra. Entonces le dice, y si aún no creen a estas dos señales, primero y último, ni oyen tu voz, porque ya habría venido la voz de Yahweh, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y las aguas que saques del río se convertirán en sangre sobre la tierra. Repito, esa fue la primer plaga, conectándolo con las plagas que vienen postreras después de la resurrección de los dos testigos, o sea, cuando ya las dos señales se han dado, el primero y el último. Tomarás de las aguas del río. Recuerdan que a los muchos la bestia les tira un río para que se los lleve y la tierra abre la boca y se traga el río. También recuerden que el agua del río representa la vida del ser humano y sangre, en este caso el que el agua se convierta en sangre representa juicio, castigo, muerte, por eso derramada en tierra. Entonces, las aguas que saques del río se convertirán en sangre sobre la tierra, representando que vendrían plagas, muerte, castigo por no haberlo aceptado. Y como decías, después de la muerte de los dos testigos, los muchos que no hayan aceptado la segunda señal, al último, van a tener que morir para poder ser justificados. Y por eso las aguas, o sea, aquellos que estaban vivos porque creían en el agua de vida, se convertirán en sangre, o sea, derramarán su sangre por no haber creído en el último que viene vestido de rojo, curiosamente. Agua y sangre, primero y último. También recuerdan que Yahushua levantó la copa y dijo, esta es la sangre que es derramada por los muchos. La sangre de Mashiach se conecta con los muchos, por eso los muchos son las uvas que se convierten en vino, y el vino representa sangre. Cuando Yahushua vino, convirtió el agua en vino, para mostrar que vino a traer misericordia. El último, para traer juicio. Entonces cambia el agua en sangre. Por eso aquí se está cambiando en sangre, por el juicio que viene por no haber creído en las dos señales. Las aguas que saques del río se convertirán en sangre sobre la tierra, como representando cómo los muchos van a tener que morir. Y como dije ahora también, agua y sangre, azul y rojo, primero y último. El agua y el fuego se conecta con el color rojo y la sangre está caliente.
Bueno, la nuestra, ¿verdad? Porque los serpientes no. Entonces, sangre caliente conectada con el fuego, y las aguas que saques del río se convertirán en sangre sobre la tierra. Entonces dijo Moshe a Yahweh, ay, soberano, ya va a seguir. Vean cómo excusa tras excusa tras excusa. Y esperemos, bueno, en el caso de Moshe, digamos que sí, después veremos, que todo sea por humildad, ¿verdad? Considero que en el caso del resto de la humanidad no es el mismo caso, ¿verdad? No es por humildad necesariamente, son peros, quejas, negativas y todo por estarle poniendo oído al enemigo. Hay que entender eso. Ay, soberano, nunca he sido hombre de fácil palabra. Y está ahí, hable que hable con el todopoderoso creador. ¿Qué puede ser más difícil que hablar con el dueño de todo lo que existe? En el sentido de, si usted tiene la capacidad de estar hablando con el Todopoderoso, ¿cómo le va a afectar hablar con cualquier otro ser humano, persona o lo que sea? No debería. Y en el caso de él está diciendo, ¿verdad? Le cuesta hablar, entre otras cosas, porque recuerden que cuando era niño se le quemó la boca, la lengua, y por eso hablaba con cierto impedimento. Y dice, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas con tu siervo. ¿Ven qué curioso eso? Como diciendo, sí, yo sé que estoy hablando con usted, pero sigo siendo igual de malo para hablar. Ni desde que tú hablas con tu siervo, que también es como diciendo, y sí, yo ya estoy hablando con vos y ya estamos y todo, pero sigo hablando feo. Desde que tú hablas con tu siervo. Qué curioso que mencione esto también después de haber pasado por un poco de lepra. Ahora, aquí no se está refiriendo a decir malas palabras, se está refiriendo a que le cuesta hablar, ya sea como una persona que, digamos, sopetas o otras cosas que, impedimentos de algunas personas que hacen que hablen un poco diferente o que suenen algunos sonidos raros, como ese. Así como también, ¿verdad? Hay gente que puede hablar muy bien, pero no es elocuente. Le cuesta expresarse, le cuesta explicarse. Entonces puede ser que no tenga ningún impedimento en su lengua y las palabras se las pronuncie bien, pero que no sea muy bueno para acomodar palabras, no sea un buen orador. Por otro lado, ¿verdad? También, por ejemplo, para enseñar se necesita saber enseñar. Y por otro lado, se dice que el segundo miedo más grande es hablar en público. Entonces, son un montón de factores ahí con respecto a hablar que serían los que se pueden tomar en cuenta aquí y que cada uno de nosotros puede pues presentar alguno de ellos y no por eso debería quedarse callado o evitar predicar. Porque Yahweh le diría lo mismo que le dijo a Moshe aquí. Ay, soberano, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces es como diciendo, soy tardo en el habla, ¿verdad? Eso es como que le cuesta por el problema que tenía en la boca el hablar. Y tras de eso no es muy elocuente. Entonces tenía dos problemas. Las palabras no las pronunciaba muy bien, no le salía muy bonito la pronunciación de las palabras. Y por otro lado, tampoco era muy bueno para hablar. Tardo en el habla, torpe de lengua. Pobrecito. Claramente Yahweh no lo hubiese escogido si fuese que no era capaz, que de hecho ahí es donde vemos falta de fe en Moshe, o podría decir confianza. ¿Se acuerdan que siempre les digo que son los dos pasos, la fe y la confianza? Y la mayoría de la gente, la gran mayoría, se queda solo con un paso, el de la fe, nunca tienen confianza y por eso solo dan círculos. Uno necesita tener fe y después confiar, y fe y confiar, fe y confiar. Repito, porque si es demasiado necesario, la confianza a la mayoría de la gente se le olvidó, o no la ejercitan, o les vale, o piensan que es lo mismo. Y no, emuná bitajón, fe, confianza, creer con certeza de que Yahweh existe, es todopoderoso y murió por nuestros pecados. Eso lo cree la mayoría de los cristianos, pero la confianza, ahí es donde queda todo el mundo debiendo, porque uno debe tener confianza de que Yahweh hizo eso también por uno, para uno. Confianza, confiar en que lo escucha, en que lo protege, en que lo guía, en que lo va a usar, etc. Entonces, muchas veces uno dice, sí, el poderoso existe, es todopoderoso, es bueno, es misericordioso, pero yo no sirvo para nada. ¿A mí para qué me va a usar? No, hombre, yo sí soy esto y lo otro, y con lo que yo he hecho, se pone por menos. Entonces, ¿para qué tiene un poderoso tan grande si ese poderoso, según usted, no es capaz de ayudarlo a usted? No es tan grande, entonces. Entonces, debemos acordarnos que así como usó a todos esos hombres de la historia, que son hombres ejemplares, nos puede también usar a nosotros. Y si no hemos sido ejemplares, pues esforcémonos. Y Él nos ayuda a lograrlo. Entonces, Moshe
tiene fe porque cree que Yahweh existe, está hablando con él, pero no tiene confianza de que él pueda hacer lo que Yahweh lo está llamando para hacer. Y ahí es donde entra el punto que por eso dije fe primero. ¿Cómo se le ocurre a Moshe que si él no es capaz de hacer esto, Yahweh lo va a llamar para eso? Eso es como decir, creo que te equivocaste de persona, Yahweh. Yo creo que no te voy a servir para ese trabajito. Como si Yahweh no supiese para qué sirve uno y para qué no sirve. Si Yahweh lo está llamando, ya debería ser completamente claro en la mente de Moshe que él es capaz. Y ahí es donde entra el balance, ¿verdad? Que hay que tener de creer que Yahweh lo está llamando, como dicen, creérsela, pero tampoco creerse, no caer en soberbia y otro montón de cosas que caen muchos, ¿verdad? Mantener el balance. Y ahí, yo creo que ahí es donde está la clave, de creer que Yahweh me va a usar, pero tampoco creer que soy lo que sea que se pueda venir a la mente. Entonces le dice, Yahweh le respondió, ¿verdad? Repito, porque soy tardo en el habla, le dijo Moshe, y torpe de lengua, como si Yahweh no lo supiese. Eso muestra cómo incluso Moshe, el hombre tan elevado espiritualmente, todavía era inmaduro espiritualmente, porque vivió en una época de la historia temprana y apenas estaba conociendo lo espiritual, estábamos creciendo, porque no tiene lógica decirle a Yahweh, pero es que yo, o sea, si usted quiere digas que no quiero, o no, la verdad es que lo que sea, pero no, yo no puedo, porque sabemos que apartados del nada podemos hacer. Entonces, ¿qué le estamos diciendo nuevo? Y si él nos está diciendo, yo lo voy a hacer con usted, entonces, ¿cómo le vamos a poner peros? Todo lo puedo con él. Entonces, Yahweh le respondió, vean la pregunta, ¿quién dio la boca al hombre? Muy buena pregunta, retórica, una de esas preguntas que para que aprendamos también nosotros cómo hablar a veces con las personas, muchas veces se les puede guiar a la respuesta por medio de preguntas. Entonces uno, en vez de decirles la respuesta y para que no se sientan como que usted les está tratando de forzar algo, hágale preguntas para que ellos mismos se respondan y se den cuenta del error en el que están. ¿Sí me explico? Todas esas señales, exacto, y pienso que es por eso, ¿verdad? Porque si Yahweh le acaba de sanar de la lepra, considero que es parte de la razón por la que Moshe respondió así y dijo, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, como diciendo, me sanaste de lepra, ¿por qué sigo hablando con problemas? ¿Sí me explico? Me sanaste la mano, pero ¿y la lengua? Entonces Yahweh es como, no se preocupe por eso, si lo estoy llamando y no lo he sanado de eso, es porque lo ocupo con ese problemita, es porque eso es clave. Como por ejemplo, las apariencias. Van a juzgar por las apariencias. Las personas que juzgan por las apariencias no merecen entender. Entonces mantenga la apariencia para que solo el que escuche sin ver a las apariencias entienda. ¿Sí me explico? Entonces algo similar, que por hablar raro le van a decir, no, yo no lo quiero escuchar. Allá el que no lo quiera escuchar, por prejuicioso o por burlista o por lo que sea, que en su mente diga, no, yo no quiero escuchar a esa persona por cómo habla. Entonces dijo Moshe a Yahweh, eso ya lo había leído, dijo Yahweh, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Vean, hasta eso. Vean que no dice que Satanás hizo al mudo y al sordo. Aunque viene siendo un problema que lo más seguro estuvo involucrado el enemigo por el pecado de otra vida o de sus padres o algo así, es Yahweh el que permite y hace que una persona pueda o no pueda hablar. Y por eso he dicho, al ciego Yahweh lo hizo, entre otras cosas, para que entendamos lo que es ser ciego espiritual. Al sordo para que entendamos lo que es ser sordo espiritual, poder oír algo y no entenderlo. Al mudo para que entendamos cómo hay gente que habla y habla y habla y nunca dice nada. Y para que entendiésemos que aquellos que adoran a los ídolos son como los ídolos. Tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no oyen. Por eso Yahweh tuvo que hacer al mudo y al sordo. Y si Yahweh quiere, lo hace hablar y oír. Entonces Yahweh le hace preguntas muy importantes. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. Al que ve y al ciego. ¿Recuerdan cómo Yahweh habla en Isaías? Que él envía al último. Yo envío a mi siervo, sordo y ciego, espiritualmente hablando. Entonces Moshe, que es la representación del último, dice, es que yo no sé hablar. Y Yahweh le dice, pero ¿quién fue el que hizo al sordo y al ciego? No soy yo. No fue así como lo mandé y yo lo escogí para hacer el trabajo. Y por ende, ¿quién dio boca al hombre? Esto se puede conectar claramente con Yahushua, la palabra. Eso sería como decir, ¿quién dio la palabra al hombre? O ¿quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Entonces la primera pregunta se conecta con el primero Yahushua. La segunda pregunta se conecta con el último. Y claramente en general con el hecho de que lo que le está diciendo Moshe no tiene ningún sentido. Si Yahweh es el que hace todo, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo, Yahweh? Ahora pues, ve, que no está ciego.
Ve, ahora pues ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Bendito Yahweh. Y lo que peor es que sigue, Moshe, pero bueno, Padre Celestial. Qué duro. Y no me extrañaría quizá Yahweh, bueno, es que son dos formas de verlo. Una, que eso estaba pasando por la inmadurez espiritual que mencionaba y demás, desde el punto de vista de la carne. Otra, que tenía que pasar así porque en el fin de los tiempos habrían dos testigos, no solo uno. Entonces Moshe está pidiendo que envíe a otra persona. Y Yahweh le va a decir, bueno, voy a enviar a otra persona, pero con usted. Usted no se va a salvar de ir. Porque Moshe es como, pero yo no quiero ir. Yo otro. Entonces, vean que dice, ahora pues ve que yo estaré en tu boca. Con solo que Yahweh diga eso, yo estaré en tu boca. ¿Verdad? Porque él dijo, soy tardo de habla, mi lengua. Y Yahweh le dice, yo voy a estar ahí, no se preocupe. Yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Eso es lo que todos debemos recordar, que si creemos y confesamos con nuestra boca a Yahushua, entonces Él nos va a enseñar por medio de su Espíritu todo lo que debemos hablar. Y en algunos casos, en el mismo momento, en ese instante, después de no haber sabido qué decir, de repente ya sabe. Mi punto es, no es necesario, como en algunos casos, digamos, estudiar para después ir a hablar. Hay veces donde usted quizá no se preparó necesariamente para esa conversación y de repente Yahweh lo usó y lo puso a decir cosas que usted no había preparado ni se imaginaba y que después dice, ay, qué bonito que hablé, mire. ¿Verdad? Hasta usted aprendió. Entonces dice, y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo, ay, soberano, envía, te ruego, a cualquier otra persona. Tras de eso, no a una persona capaz, cualquier otra. Que eso también muestra parte de su humildad, que él está diciendo, cualquier otra podría hacerlo mejor que yo. Pero esto es particular, porque algo que dice un escritor gentil, ¿verdad? El Maquiavelo, en el libro del Príncipe, que el hombre más apto para reinar o gobernar sobre otra gente es aquel que no quiere hacerlo. El único que no quiere es el más capaz. Entre otras cosas es porque reconoce la responsabilidad, quiere hacerlo mejor, no quiere equivocarse, ve que es muy grande el peso y por ende dice, no, mejor yo no. Mientras que otros, que son los que sí quieren, lo que ven es dinero, control, poder, servicio hacia ellos, etc. Entonces, Yahweh fue por el que tenía que ser y quedó confirmado cuando él dijo, mande a otro porque yo no quiero. Bueno, no dijo yo no quiero, pero está dándolo a entender. ¿Sí me explico? Ay, soberano, envía, te ruego. Cuando uno ruega es porque quiere. Entonces, en cierta manera está diciendo, quiero que envíes a otro. Ay, soberano, envía, te ruego, a cualquier otra persona. Entonces Yahweh se enojó contra Moshe. Ya era hora, en el sentido de que uno ya se hubiera enojado hace mucho. Yahweh es tardo para la ira, bendito sea. Y mi punto es que se terminó enojando. Eso quiere decir que también la humildad tiene sus límites. ¿Sí me explico? Sea humildad o otra cosa como le quiera llamar, hay límites para todo. Entonces Yahweh se enojó contra Moshe y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y que él habla bien? Qué duro eso, ¿verdad? Por varias razones. Una, bueno, en realidad lo que le está diciendo es positivo, porque le está diciendo, pero usted cree que yo no conozco a todos los seres humanos y lo estoy escogiendo a usted por algo. Incluso tu mismo hermano habla mejor que usted, pero si lo estoy escogiendo a usted es por algo más, porque no se trata solo de elocuencia. ¿Sí me explico? Entonces, incluso, o sea, qué sorprendente, Yahweh le está diciendo, pero incluso en su propia casa hay alguien que habla mejor que usted que pudo haber escogido. Si fuera que ese es el enfoque, no tengo que ir muy lejos. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón? Tras de eso era el hermano mayor. Tendría un poco más de lógica poner al mayor, pero recuerden cómo Yahweh tiende a poner el menor. Como hizo Jacob cuando puso a Efraín antes que Menashe, como hizo Yitzhak sin querer, que puso a Jacob antes que a Esaú. Eso fue Yahweh en realidad. No conozco yo a tu hermano Aarón. Aarón significa el que trae luz. No conozco yo a tu hermano el que trae luz. Qué curioso eso, porque por un lado es positivo. Es como diciendo, él puede traer luz, pero por otro lado representa a Lucifer, el que carga la luz. Y es una representación que tiene a Aarón en el aspecto negativo, que vamos a ver a través de la enseñanza de este capítulo o de este libro. Yo conozco a tu hermano, el levita, y que él habla bien. Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Qué hermoso esto y qué lindo tener un hermano así. Aarón no se sintió celoso ni envidioso porque Yahweh hubiese escogido a su hermano menor antes que a él. Más bien se alegró. Y eso, ¿cómo cuesta? Él saldrá a recibirte.
Curioso eso también, porque recuerden que Aarón y Moshe representan a los dos testigos del fin de los tiempos. En el caso de hace 2000 años, Yahweh había profetizado que vendría Juan el Bautista a preparar el camino para el Cordero, por ende vino primero y después Yahushua. Pero en Malaquías 4 vemos que Yahweh dice, acuérdense de Moshe, yo os envío a Eliyahu. O sea, pone primero a Moshe y después a Eliyahu. Aquí vemos que llamó primero a Moshe y después a Aarón, que representa a Eliyahu. Y Moshe iba a hacer su misión, ya iba de camino, ya lo había llamado Yahweh, ya iba de camino y entonces se vio con Aarón. ¿Sí me explico? Aarón salió a recibirlo, o sea, ya él venía en su ministerio. Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Al decirle esto, Yahweh es como diciéndole, sé que con todo esto que me estás diciendo es como una indirecta para que ponga a tu hermano. Sí, yo lo conozco y sé que habla bien, pero es a ti al que quiero escoger y él se va a alegrar de que seas vos al que mande. No piense que él se va a sentir envidioso o molesto por yo haberte escogido a ti. Él va a salir feliz a recibirte, tranquilo. Entonces eso muestra que también había ese temor dentro de Moshe, como para que Yahweh se lo diga así. Había un temor dentro de Moshe de qué va a decir mi hermanillo. Si mi hermano es el que ha estado ahí como líder, porque es el mayor hijo de Amram, que era el líder del pueblo, seguía a Aarón por definición, en línea, ¿verdad?, de lo que sería normalmente. Entonces Yahweh le dice, al verte se alegrará en su corazón. También le está dando a entender, está bien, usted quiere que otra persona hable, voy a enviar a Aarón para que él hable por usted, pero usted va a tener que ir. Ya estoy por leer eso, pero es similar a cuando Paulus andaba con Barnabé, que representan a los dos testigos. En este caso es un poco diferente por lo que voy a decir, porque Paulus era el que hablaba, Barnabé se quedaba callado, entonces pensaban que Barnabé era el líder y pensaban que Barnabé era Júpiter y Paulus Mercurio, ¿ok? Entonces esa relación es similar aquí, solo que al revés, porque recuerden que Paulus representa al último, Barnabé representa a Eliyahu. Aquí Moshe al último, por ende a Paulus, a Aarón a Eliyahu, por ende Barnabé. No obstante, aquí en toda la conversación es Moshe el que no quiere hablar. Entonces Yahweh le dice, te voy a mandar a alguien para que hable por vos. Dice, él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras. Esto es importantísimo. Porque Yahweh pudo haber estado también en la boca de Aarón, pero no, Yahweh le está diciendo a Moshe, no, yo voy a estar en su boca, te voy a enseñar lo que tienes que decir. Usted se lo va a decir a Aarón y a Aarón se lo va a ir a decir al pueblo. Por eso, como he dicho, Eliyahu para el último es como una extensión de la voz. Viene siendo como un shofar, ¿verdad? Que necesita la boca, el aliento para que tenga sonido, para que cumpla su función. Y lo que hace es aumentar el sonido que ya sale de la persona. Entonces expande la revelación, la enseñanza. Esa es la función de Eliyahu. Ser el profeta del testigo como Moshe. Ser el enviado del testigo como Moshe. Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré en tu boca y en la suya, ¿verdad? Obviamente, una vez que ya Moshe le enseña a Aarón lo que tiene que decir, ahora las palabras de Yahweh que estaban en la boca de Moshe ahora van a estar en la boca de Aarón. Entonces el punto es que la unción de Aarón vendría por medio de Moshe, ¿está claro? Así como la Ruach vino a nosotros por medio de Yahushua, que nos dio la inmersión del Espíritu, el último trae la inmersión del fuego, que es el entendimiento, entre otras cosas. Entonces viene siendo como el último, recibiendo la Ruach para poder dársela a Eliyahu y después los 144,000. Dice, tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Oigan esto que es muy importante, muy poderoso. Él hablará por ti al pueblo. De ahí que habría una conexión más directa de Aarón y por ende Eliyahu con el pueblo. Recuerden que Aarón era muy social, muy sociable, andaba hablando con todo el mundo, de las casas de todo el mundo, visitando, uniendo parejas. Moshe solía pasar más encerrado, callado, solitario, y le tocaba regañar, entonces no lo veían como muy bonito. En sí, obviamente Eliyahu es varón, pero por esa posición viene siendo como el papá y la mamá en una casa, ¿verdad? El papá es el que tiene que regañar y la mamá es la, ay, mi amor, venga, pobrecito, ¿qué me le hizo su papá? Dice, él hablará por ti al pueblo, será como tu boca y tú ocuparás para él el lugar de Elohim. Tú ocuparás para él el lugar de Elohim. Entonces, y lo vamos a ver después en el 7, Aarón sería el profeta de Moshe, así como Moshe era el profeta de Yahweh. Misma situación con los dos testigos, porque el último viene como rey y Eliyahu como su sacerdote, el sacerdote que se sienta al lado, como el sacerdote de guerra, y Yahushua en el cielo como el sumo sacerdote. Entonces, así como Yahweh tiene a su lado a Yahushua,
como su hijo. El último, que es Yahweh en la carne, tiene a su lado a Eliyahu como su hijo espiritual. En el cielo, Yahweh reina y Yahushua es el sumo sacerdote. En la tierra, el último como Yahweh reina y Eliyahu su sacerdote. Entonces aquí Yahweh está haciendo un ejemplo de eso con Moshe y ahora poniéndole a Aarón. Moshe siendo la representación de Elohim, mostrando cómo el último viene como Elohim. Y mostrando también cómo se puede utilizar el título Elohim para un ser humano. Moshe fue puesto como el líder del pueblo para que lo redimiera, les diera la Torá y los llevara hasta la entrada y muriera. Una vez que entraron, eventualmente pidieron un rey. Yahweh les dijo, yo soy su rey, pero querían un rey como las demás naciones, entonces Yahweh les puso un rey, ¿ok? Pero el primer líder oficial del pueblo que pudo haber sido su rey fue Moshe. ¿Está claro? Moshe habría sido el primer rey sin corona. Sí, rey del pueblo, exacto. Entonces, aquí por eso Moshe toma este lugar y Moshe es el que va a ungir a Aarón como sumo sacerdote. El sumo sacerdote era lo más elevado del pueblo. Entonces, qué sorprendente que Moshe es el que le está dando el lugar más elevado a Aarón. Pero Moshe sigue siendo más elevado que Aarón. ¿Sí me explico? A pesar de que Moshe no quedó como con una posición X, porque, repito, estoy diciendo que es rey por todo lo que hizo, no obstante, no tuvo corona, no se le dio ese título y no tenía una tierra sobre la cual reinar. Por eso, necesariamente no fue llamado rey. Pero todo lo demás lo cumplió como rey. Eso sería Yahweh haciéndose rey. Voy a tratar de volverlo a amarrar, pero no se me enreden. Recuerden que el pueblo cuando entró a la tierra ya tenía sumo sacerdote. Cuando pidieron rey, Yahweh les dijo, yo soy su rey. Como aquí, Yahweh le está diciendo a Moshe, vos vas a estar por Elohim, para Aarón. Aarón va a ser el sacerdote. Cuando piden un rey, Yahweh les da a Saúl y después a David. Y el último viene a ocupar ese lugar de David. Se considera que es la reencarnación de David. Algunos lo consideran así. Y es posible por lo que dice Jeremías. Entonces, Moshe fue rey antes de que hubiera rey. Porque representaba a Yahweh, cuando Yahweh era el rey del pueblo. Cuando el pueblo dijo, queremos un rey de carne y hueso, entonces Yahweh les dio a David para representación de Yahweh en la tierra. Pero este vino después del sumo sacerdote, así como el último viene después de Yahushua. Y Eliyahu, que viene después del último, sería su sacerdote, como Aarón era sacerdote para Moshe. Pero se me está entendiendo. Él hablará por ti al pueblo, será como tu boca y tú ocuparás para él el lugar de Elohim, mostrando cómo Moshe representaba a Yahweh. El último viene siendo Yahweh en la carne, toma el lugar como rey. A pesar de que aquí no había rey, Moshe estaba tomando ese lugar, al decir, tomarás el lugar de Elohim. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. ¿Qué particular? ¿Quiere decir que era una varita mágica? No, quizá tenía algún poder la vara, puede ser. Y por varias razones digo eso, entre esas que recuerden que en este tiempo había otra administración celestial. Primero administró Samael. Una cosa es ser el jefe y otra cosa es administrar, ¿verdad? Ser el dueño y ser el administrador. Yahweh es el dueño. Los ángeles fueron administradores, igual que los fariseos en la tierra, o los sacerdotes. ¿Recuerdan cuando Yahushua contó la parábola de la viña? Que la dio a unos hombres y después envió a los profetas, sus siervos, para que trajeran el fruto y los golpearon, los mataron. Esos hombres, que eran los sacerdotes, los fariseos, en el cielo, los ángeles. Misma función, misma situación. Entonces, cuando dice la escritura que desde Adán hasta Moshe reinó la muerte, ahí estaba la administración de Samael. Después de Moshe, hasta Juan el Bautista reinó la ley y los profetas, administración de Heilel. Cuando vino Yahushua, vino a tomar la administración. ¿Está claro? Entonces, aquí la administración estaban cambiando de administración en el cielo de Samael a Heilel. Por eso se le va a quitar el poder a Egipto como imperio, porque Samael era el ángel de Egipto. Y se les va a dar la Torá a Israel, con la cual los van a acusar. El acusador, Heilel. Entonces, qué curioso que las señales que se le dan a Moshe para este evento son culebra, lepra, sangre. ¿Sí me explico? Juicio, acusación, muerte. Y continúa aquí, el hablar por ti del pueblo, será como tu boca y tú ocuparás para él el lugar de Elohim. Y tomarás en tu mano esta vara. Entonces, es posible que la vara fuera necesaria en ese tiempo. Y por eso Yahweh por medio del ángel está diciendo, lleve la vara. Pero en el sentido espiritual, tuviese o no tuviese poder esa vara. ¿Por qué Yahweh lo mandó a llevar la vara y lo escribió en la Torá? Porque la vara representa la autoridad de Mashiach. Entonces es como diciéndole al último, vaya pero en el nombre de Yahushua. Lleve a Yahushua porque si no, no va a poder hacer nada. Así se fue Moshe. Ya cuando no tenía más que decir para quitarse el tiro, desde ahí está bien, voy. Ya que le dijeron, tu hermano te está esperando, ¿qué está haciendo ahí? Así se fue Moshe. Regresó junto a su suegro, pero primero, ¿verdad? Obviamente se fue de vuelta
a la casa donde estaba, donde Jetro, puesto que andaba sus ovejas, no se las va a llevar a Egipto. Regresó junto a su suegro, Yitro, y le dijo: me iré ahora y volveré a Egipto, a donde están mis hermanos, para ver si aún viven. Entonces, curioso, porque eso es como el último diciendo: me iré y volveré al mundo, a las naciones, donde están mis hermanos de Israel, para ver si tienen a Mashiach, para ver si aún viven. Ve en paz, dijo Jetro a Moshe. Dijo también Yahweh a Moshe en Madián. Importante, no había salido aún de ahí. 19. Recuerden que Madián tiene que ver con pleito, lucha. Midian, strife, lucha. Contienda, disensión. Entonces, dijo también Yahweh a Moshe en contienda, en Madián: regresa a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Curioso que Moshe le dice al suegro: voy a ir a ver si mis hermanos están con vida. Y Yahweh le dice: tranquilo, que los que te querían matar ya se murieron. Quiere decir eso que Moshe dijo: voy para Egipto, pero en su mente lo que tenía era: yo espero no encontrarme a nadie de los que me querían matar, de los que saben que maté a alguien. ¿Ah? Sí, eso era, así era, madre. Todas las excusas del mundo para no volver. Entonces, en su corazón estaba ese temor. Por algo se había ido de Egipto y Yahweh le está diciendo que se devuelva. Él lo está pensando cuando ya está haciendo maletas. Y Yahweh le dice: no se preocupe, todos se murieron los que querían tu vida. Entonces dice: regresa a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Qué curioso que obviamente para la venida del último ya habrían muerto todos los que tuvieron algo que ver con la muerte del primero. Entonces Moshe tomó a su mujer y a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Sobre un asno. Así como Yahushua entró a Jerusalén, el asno representa juicio, humildad, fuerza. Entonces Moshe tomó a su mujer y a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moshe la vara. Vean qué curioso que aquí Moshe agarra y pone a su mujer y a sus hijos en el asno, así como cuando Yosef puso a Miriam y eventualmente dio a luz a Yahushua. Entonces aquí tendríamos a Moshe como Yosef. Y recuerden que Moshe representa al testigo como Moshe, que es descendiente de Yosef. Pero Yosef el de la tribu, no el padrastro de Mashiach. En todo caso es el mismo nombre. Recuerden que el primero vino como hijo y el último viene como padre. De ahí la conexión de Moshe con el padre de Yahushua. Tomó también Moshe la vara de Elohim en su mano. Vean qué poderoso. Ahora nos damos cuenta que esa vara que estaba fuera de la casa de Jetro en realidad le pertenecía a Yahweh mismo. La vara de Elohim. Tomó también Moshe la vara de Elohim en su mano. Hay una teoría por ahí, yo ya ni me acuerdo dónde la había leído, la verdad, de que supuestamente esa vara le había pertenecido a Heilel originalmente, en el inicio de la historia, cuando se le dio la autoridad y la luz, pero que había caído a esta tierra cuando perdió el favor, y de ahí Adán la agarró y la pasó a sus descendientes y eventualmente terminó en Egipto y todo lo que ya comenté. Sería muy sorprendente si fue así, porque entonces le daría más fuerza a la posibilidad de que tuviera poder la vara, porque no sería una vara cualquiera, sería del segundo cielo. Entonces Moshe tomó a su mujer y a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moshe la vara de Elohim en su mano. Recuerden que Moshe sería Elohim para Aarón, y si esa es su vara, también sería vara de Elohim. Y Yahweh le dijo: cuando hayas vuelto a Egipto, ocúpate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Pero yo endureceré su corazón. ¿Quiere decir eso que Yahweh es malo y quiere hacer que le caiga la plaga al egipcio a pesar de no merecérsela? Obviamente no, porque se merecen las plagas, se las va a mandar, y porque se las merecen, le endurecería el corazón. Esto es como cuando una persona, bueno, obviamente, cuando una persona no quiere creer, endurece su corazón, pone todas las excusas habidas y por haber para no hacer caso. Y en cierta manera, bueno, y digo en cierta manera porque depende de si tomamos en cuenta la tradición que dice que el faraón fue llevado a Nínive después de todo lo que pasó. Yahweh le ablandó el corazón para que creyera al puro final. De ser así, pues fue la misericordia de Yahweh para con él, como lo iba a usar para dar a conocer su nombre, le dio la oportunidad de arrepentirse y ser el líder en Nínive. La otra posibilidad es que murió con todos, ¿verdad? Y de ser así, este endurecer del corazón vendría siendo como lo que sucede cuando una persona comete el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es tener todas las muestras, señales y confirmaciones de que Yahweh, el Todopoderoso Creador, que es bueno, está haciendo algo, y la persona que lo ve, lo experimenta, dice: eso para mí que es Satanás. Entonces, ver al Todopoderoso bueno y decir que es el malo, eso es
la blasfemia en contra del Espíritu, que por ende endurece el corazón a tal punto que esa persona nunca va a buscar arrepentimiento. Y si nunca busca arrepentimiento, nunca va a ser perdonado y por ende está condenado. Entonces esto indica que el faraón era bien impío, no creía verdaderamente en el poderoso. De hecho, recuerden que una de las razones por las que no creyó en Yahweh cuando Moshe llegó a hablarle fue porque el nombre Yahweh no había sido revelado hasta ese día y por ende no estaba en los libros de los supuestos dioses. Entonces cuando el faraón revisó el libro y no vio el nombre Yahweh, dijo, se está inventando, no sirve para nada, ese Elohim no lo conozco, no los voy a dejar ir. Entonces, endureceré su corazón, porque Yahweh es el que hace todo, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces, no han ni llegado a Egipto y ya le dijeron, sepa que no lo van a dejar ir al pueblo. Entonces dirás al faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Tristemente por este verso es que los judíos, cuando ven Proverbios 34 que dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo si lo sabes? Dicen Israel, porque vea, es su hijo. Si fuera así de simple la respuesta, ¿por qué Yahweh va a hacer la pregunta? No tiene ningún sentido. Y la única forma de que Israel sea hijo de Yahweh, lo cual está haciendo aquí profético, es si aceptan a Yahushua HaMashiach. Porque el que es de la carne de Israel y no acepta a Yahushua se vuelve un gentil espiritual. Mientras que aquel que es gentil, si cree en Yahushua, se vuelve un israelí, porque no hay griego ni yahudí en él, todos somos uno. Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Qué curioso, primogénito, o sea, es primero entre otros, porque Yahweh también dejaría entrar a las naciones, cosa que los judíos no entienden hasta el día de hoy. No dijo unigénito, dijo primogénito. Recuerden que Yahushua es el unigénito, por medio de quien nos volvemos hijos. Entonces, al decir aquí Yahweh que es el primogénito, está dando a entender después de haber venido el unigénito, Yahushua. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, porque esto es importante también, porque ¿qué fue lo que pasó? Vean qué poderoso, ahora mencioné. Entonces Moshe tomó a su mujer y a sus hijos, los puso sobre un asno. Y Yahweh, cuando nace Yahushua, le dice a Yosef en un sueño, váyase a Egipto porque Herodes quiere matar a tu hijo. Curioso eso porque Yahweh pudo haberlo protegido, pudo haber matado a Herodes, tantas cosas que pudo haber hecho desde el punto de vista de uno, pero no, dijo no, lo quieren matar y si no te vas lo matan, váyase. Entonces Yosef se tiene que ir con su mujer y su hijo a Egipto y después le dicen lo mismo que le dijeron aquí a Moshe, los que buscaban tu vida ya murieron, puedes volver. A Yosef le dijeron, ya Herodes murió, puedes volver. Entonces Yahweh mandó a un ángel para sacar a Yahushua y su familia de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. ¿Sí me explico? Lo cual fue ejemplificado por esto. Yahweh manda a Moshe con su esposa e hijos a Egipto para sacar a su hijo de Egipto. ¿Sí me explico? Entonces aquí el hijo representa a Yahushua, quien fue a Egipto por un tiempo hasta que Herodes muriera. Entonces Moshe tomó, ya lo había leído eso, más adelante decía, entonces dirás al faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y Israel se puede también traducir como aquel que gobernará como el poderoso. Es mi hijo. Y obviamente es principalmente de Yahushua. Mi primogénito, que en ese caso sería el último, que se conecta con el nombre de Israel. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Que eso sería, también vean qué curioso, ya te he dicho. Así como Yahweh vino hace 2000 años. Como diciendo, ya te he dicho hace 2000 años que los dejaras ir y todavía los sigues acusando. Por eso tiene que venir en este tiempo para dar la redención final. Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Vean qué fuerte y qué directo. Imagínense diciéndole esto al faraón que se consideraba un Elohim. Si no me deja ir a mi hijo, mato a tu hijo. ¿Qué le parece? Usted se imagina el enojo que le pudo entrar al faraón en ese momento. La ira hacia Moshe y hacia todo el pueblo. Que es ahí donde trabaja el enemigo. Porque en vez de hacerse humilde, el faraón, y decir, está bien, váyase, lléveselo. Más bien les va a querer hacer más daño al pueblo. Que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Curioso que por medio de la muerte de Yahushua, Yahweh mató a la muerte, que fue el primogénito, en el sentido de esta realidad de muerte, que engendró Samael. Samael siendo el primer ángel, como Rubén, que es el primogénito, pero perdió la primogenitura, ¿recuerdan? En las bendiciones, en este caso maldición de Rubén, como representación de Samael. Y recuerden que Samael era el ángel de Egipto. Por eso lo mandó a afectar a Job mientras sacaba al pueblo de Egipto. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo
para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo. Como mataron a Yahushua, más bien a través de la muerte de Mashiach, Yahweh mató al poderoso de ellos. Yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Obviamente estaba hablando de la 10ª plaga, la de los hijos primogénitos. Vean cómo le dijo el fin desde el principio. Aconteció que en el camino, Yahushua es el camino. Aquí está hablando claramente de que iban camino a Egipto. ¿Se acuerdan que les dije ahora que Moshe dijo, no me creerán? Y Yahweh le dijo, tire la vara, se convirtió en culebra, salió corriendo. Esa vez no lo agarró la culebra. Dice aquí, aconteció que en el camino Yahweh, sorprendente que ahí no diga Elohim, diga Yahweh, le salió al encuentro en una posada y quiso matarlo. Yahweh, ¿se imagina que, o sea, leer esto sin la Ruach o sin el resto de la escritura o sin otro, es súper extraño? O sea, Yahweh aquí le dice, vaya, y después le aparece por allá, quiero matarlo. Es porque dice, y quiso matar, sí, exacto, bipolar, Yahweh. Qué bueno. Exactamente. ¿A qué se parece esto? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el contrario o el contraste de Moshe? Bilam, conocido como Balaam. No es del pueblo, significa su nombre. Qué curioso lo que hablamos ahora. Moshe era de Israel, pero era visto como un egipcio, porque fue criado con el faraón, la princesa, la hija del faraón. Cuando llegó a donde Séfora, dijeron es un egipcio. Entonces, parecía no ser del pueblo, pero sí era. Así es el último. Viene vestido de rojo. Viene como gentil, como Israel se vistió de Saúl. ¿Está claro? Pero Bilam, que no es del pueblo, a ese sí lo ven como si fuera el profeta de Yahweh, cuando es el falso profeta. Y recuerdan que Balak, como la bestia, mandó a llamar a Bilam, como el falso profeta, para que maldijera a Israel, el pueblo de Yahweh. Y Yahweh le dice, no vaya, no vaya, no vaya, vaya. Y cuando va, le aparece al encuentro igual con una espada para matarlo. ¿A dónde va usted? Entonces eso produce una confusión de no tener más conocimiento muy extraña, porque es como, ¿para qué le dijo que fuera si después lo va a regañar por ir? ¿Para qué le dijo que fuera si después le va a preguntar por qué fue? Eso significa que habían 2 ángeles trabajando en ese momento. Uno le dijo vaya y el otro le dijo, ¿usted para dónde va si yo le había dicho que no fuera? Micael le dijo no vaya, Micael le dijo no vaya, Micael le dijo no vaya. Heilel le dijo, vaya. Y después Micael llegó y le dijo, ¿para dónde va? Si le dije que no fuera. ¿Sí me explico? Porque uno acusa para destrucción, el otro defiende. Micael estaba defendiendo al pueblo, entonces le dice, no vaya a maldecir a Israel. Lucifer lo quiere maldecir. Entonces le dice, vaya. Micael le aparece y le dice, ¿usted para dónde va? Dice, pero usted me dijo que fuera. Bueno, vaya, pero diga solo lo que yo le diga que diga. Y por eso termina yendo y más bien bendice al pueblo. Y Balak le dice, pero yo te traje para maldecir. Y Bilam le dice, pero Yahweh quiere que lo bendiga y tengo que decir lo que él me dijo que diga. ¿Sí me explico? Misma situación en contraste aquí. Yahweh lo mandó, Micael lo mandó. En la zarza se le apareció Heilel en el camino, como la serpiente junto al camino que hace caer al jinete para atrás cuando muerde los talones del caballo, como dice Génesis 49 en la bendición de Dan. ¿Está claro todo eso? Recuerden que dice en la bendición de Dan, que significa juez. Heilel estaba como a partir, lo que dije ahora, cambió la administración, está cambiando la administración, entonces Heilel está obteniendo autoridad por encima de los demás ángeles para acusar con la Torá. Al estar cambiando de administración, entonces, vemos, repito, como Micael, como el defensor, envía a Moshe para redimir al pueblo, pero Heilel, como el acusador, se le aparece en el camino para matarlo, acusándolo por no haberle hecho la circuncisión a su hijo, ¿ok? Entonces, obviamente Yahweh por medio de Micael le pudo haber dicho antes, hacerle la circuncisión a tu hijo antes de irte. No se lo dijo, ¿por qué? Porque ante Yahweh y por ende Micael, la circuncisión verdadera es la del corazón y el oído. Pero para Samael, que solo es letra y carne, es la circuncisión del prepucio. ¿Sí me estoy explicando? Porque es muy poderoso. Y Yahweh no le reclamó por eso, se lo reclamó un ángel, Heilel, que también tenía autoridad con el nombre de Yahweh. ¿Está claro? Porque Yahweh como juez, por Micael defiende, por Heilel acusa. Por eso de Dan, el juez, saldría como serpiente junto al camino para que maten al último, que es el testigo como Moshe. Aquí estamos viendo el mismo evento, pero históricamente. Aconteció que en el camino, como Dan, Yahweh, en este caso Heilel, que tenía autoridad con ese nombre por la administración que se le estaba entregando, le salió al encuentro en una posada y quiso matarlo. Así como
Por otro lado, ¿cuándo fue que Herodes mandó a matar a los niños? Cuando quería matar a Yahushua. Y Yahushua nació en un pesebre porque no había campo en la posada. Tal vez lo estaban esperando en la posada para matarlo y por eso tuvo que ir a nacer al pesebre. Pero ven que es algo similar. En el caso de Yahushua nació, en este caso querían matarlo. Dice, y quiso matarlo. Sorprendente que diga quiso matarlo. Entonces, Séfora, bendito Yahweh, Séfora representa la Ruach HaKodesh. Séfora significa ave o pájaro. Entonces también representa un ángel, un malaj positivo. En este caso sería como la Shekinah, Séfora. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moshe, diciendo, a la verdad, tú eres mi esposo de sangre. Muy interesante esta historia. Espero se haya entendido lo que ya expliqué hasta el momento, porque es muy importante. Ahora bien, esto representa la Ruach. Como dije, la circuncisión verdadera es la del espíritu, o sea, la de Séfora en este caso. ¿Sí está claro? Aquí la Ruach va a hacerle la circuncisión al hijo. Recuerden que el hijo era, él había tenido el hijo Gershom, el extranjero, el forastero, porque él estaba de forastero en Madián cuando lo tuvo. Y recuerden que Jetro le había pedido, si tienes 2 hijos, por favor deje uno sin circuncidarlo, porque me parece que es una barbarie el cortarle un prepucio a un niño. Entonces Moshe le hizo caso y dejó a un hijo de los 2 que había tenido sin circuncidarlo. Cuando va ahí con el niño sin la circuncisión, el ángel Heilel acusa y dice, merece la muerte porque no lo circuncidó como sus papás. ¿Y qué era lo que había dicho anteriormente? Yahweh le dijo a Moshe, vaya a dígale al faraón, deje ir a mi hijo. Si no deja ir a mi hijo, yo mato a su hijo. ¿Okay? Ahora que Moshe va con su hijo, este va sin la circuncisión. Entonces, por la acusación de Heilel, Yahweh le permite actuar. Por eso está el nombre Yahweh. ¿Por qué? Porque le está diciendo, primero los de su casa y después los de afuera. Ordene su casa. ¿Cómo usted le va a ir a reclamar al faraón y amenazarlo de matar a su hijo si usted mismo no ha circuncidado a su hijo en su hogar? ¿Sí me explico? Entonces, si usted va a ir a hablarle al egipcio y amenazarlo de matarle a su hijo, usted primero tiene que tener las cosas en orden con su hijo. ¿Sí está claro? Por eso fue que le salió al encuentro para matar a su hijo. Y en cierta manera es como tratando de evitar que llegue para evitar quitarle la autoridad a Egipto y matar el hijo del egipcio. ¿Está claro? Entonces Séfora, como la Ruach, tomó un pedernal. ¿Qué es el pedernal? Yahushua, la piedra angular, afilado. Yahushua es la espada de doble filo. Y qué curioso porque hasta piedra angular, un ángulo es esto. Y así es como empieza el filo de algo, ¿verdad? Cuando uno pega con una esquina, pegó en el puro filo. Sípora. Ven que por el punto de vocal, la vocal que hay aquí es una I, que sería una yud. La yud es una de las 4 letras en hebreo que a veces aparece o desaparece de las palabras. Por ejemplo, Séfora se podría escribir con yud, ahí en medio de la tzadé y la pei. Vean como aquí me puso esto como si fuera un error y ahora me pone pájaro, que les dije es el significado de Séfora. Vean como aquí dice sípora. Así como esta letra es de las que se quita, como dije, la vav es una de las 4. Entonces, en este caso, sípora, esta forma de escribirlo, si lo llevamos a la calculadora, a ver, qué raro. Ok, con la vav, entonces, ¿sí ves? Si le agregamos la vav, o sea, las 2 letras que se pueden quitar o poner, ahí están las vocales, porque es si, po, o sea, i, o, o sea, yud, vav. Si le agregamos esas 2 vocales que sí están en sonido, en pronunciación, pero no aparecen escritas, curiosamente, ¿cuáles son las vocales? La I y la O, o la yud, que representa a Yahushua como el que nunca cayó en pecado, y la vav como el hijo del hombre que viene a finalizar el 6º milenio y que sí toca tierra, como hijo pródigo. Entonces, si le agregamos a Séfora la yud y la vav, que son las 2 vocales que tiene, bueno, tiene 3 vocales, pero la última vocal es la A, que es la Hei, y esa Hei sí está. Entonces, si tomamos las 2 vocales que no aparecen escritas y las escribimos, tenemos el valor numérico 391, que como ya sabrán, es el valor numérico de Yahushua HaMashiach. Bueno, de Yahushua. Y lo escribo aquí, Yahushua, ven, 391. Aquí está la Vav que le agregamos y aquí está la yud. Si le quito quedaría, y quiero ver algo ahora. Repito, la yud y la vav están escondidas porque no aparecen, pero si las añadimos, el valor numérico es 391, confirmando que es la Ruach de Mashiach la que está haciendo esto. Entonces Séfora, que era la esposa de Moshe, representando la Ruach HaKodesh, tomó un pedernal, y Yahushua es la piedra angular. Afilado, Yahushua es la espada de doble filo. Cortó el prepucio de su hijo. Cortó el prepucio. Es con Yahushua, nuestra fe en Mashiach, por medio de la palabra, que obtenemos la circuncisión del corazón y del oído. Cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moshe.
Se dice que el ángel apareció como una serpiente y se lo tragó. Se dice en la tradición, Midrash y otros escritos, que la serpiente ya llevaba a Moshe por la cintura, o cadera, como es que siempre me enredo con esas dos, por la mitad. Entonces, cuando la esposa está viendo que se lo está tragando una serpiente, imagínese el tamaño de la serpiente. Ella sale corriendo, agarra la piedra, le corta el prepucio al hijo y lo tira a los pies, que era lo que le quedaba fuera de la serpiente. Y cuando tira el prepucio con la sangre, eso era dos cosas. Uno, que todo pacto se hace con sangre. Entonces ahí derramó sangre para cerrar el pacto con Moshe como esposo. Que eso es particular, porque no vemos ninguna ceremonia de Moshe casándose con Séfora. Nada más le dieron a Séfora. Después tiene un hijo. Y ahora ella dice, sí es mi esposo. ¿Sí me explico? Como que parte de la queja o acusación era, esta gente no tiene un matrimonio correcto o no están bien unidos. Y ella dice, no, él sí es mi esposo y por pacto de sangre. ¿Sí me explico? Me parece particular eso. Claramente lo principal es la circuncisión del niño, pero mi punto es que ella no dijo, este sí es mi hijo y sí es del padre. No, ella dijo, él sí es mi esposo. ¿Sí está claro todo eso? Ok. Y dice, y lo echó a los pies de Moshe. Los pies representan el fin de los tiempos. Lo echó a los pies de Moshe. Que recuerden que también los pies, el celo por llevar las buenas nuevas. Que echó a los pies de Moshe el pacto. Y recuerden que Yahushua es nuestra circuncisión. Lo echó a los pies de Moshe diciendo, a la verdad tú eres mi esposo de sangre, porque no se había derramado sangre hasta ese momento. Le está diciendo, ahora eres mi esposo. Lo cual también es curioso, porque obviamente uno no se casa con alguien necesariamente de sangre, en el sentido de familia. En el pasado, pues los israelitas sí, ¿verdad? Para mantener todo apartado, pero con el tiempo se fue degenerando la genética y otro montón de cosas, razones por las que no deberíamos, ¿verdad? Casarnos con familia, con sangre. Aquí él se casó con una midianita, no era muy grande, era como así. Entonces, se casó con una midianí, y por ende no era de sangre. Cosa que le reclamarían, nada raro por cómo eran las cosas. Y recuerden que de hecho Miriam se queja porque Moshe se había casado con la cushita. Entonces, por otro lado también dice la escritura, y se unirá el hombre a su mujer y serán una carne. Entonces, la unión o el cumplimiento más literal de ese verso es tener un hijo, porque el hijo es la carne de ambos unida, la genética de ambos en una persona. Entonces, este hijo que no estaba circuncidado viene siendo la confirmación de que ellos dos se habían unido, pero no se había derramado sangre para cerrar ese pacto. Entonces, con el derramamiento de sangre del circuncisión, confirma que es su esposo de sangre. Ahora, obviamente, que sería lo más lógico, pero la escritura no lo dice, lo más lógico sería que ella era virgen, ¿verdad? Y si era virgen cuando él la tomó, entonces habría ahí derramado sangre y eso habría sido el pacto de sangre que acabo de mencionar. Pero es curioso que hasta este momento se menciona derramamiento de sangre y dice, es mi esposo de sangre. Y lo echó a los pies de Moshe diciendo, a la verdad, tú eres mi esposo de sangre. Luego Yahweh lo dejó ir. Ahí la serpiente lo escupió. A la verdad, tú eres mi esposo de sangre. 5. Vatikaj, Tzipora, Tzor, Vatikrot, et Arlat, Bená. Dice, Hatán, qué curioso, porque está utilizando el término novio, como el novio en la boda. Hatán, de sangres. Damim, Hatán Damim, novio de sangres eres tú para mí. Yerno, esposo de la hija, novio, esposo también. Pero vean cómo esposo viene siendo la última definición que le dan. Ahora, eso siento yo viene a confirmar en parte el punto que estaba diciendo, porque es como ahí se estaban casando. ¿Sí me explico? Era como el novio, esa era la boda ya, la confirmación de, porque dice Hatán, no dice Baal o otro término que se ha usado en la escritura para referirse a esposo, dueño, Ish. No dijo ni Ish, no dijo Baal, dijo Hatán. Qué buen punto, vea qué curioso eso, confirma una vez más todo. Porque recuerdan que dice Isaías, ¿cuándo se ha visto que nazca alguien antes de dar a luz? Porque después hace alusión proféticamente a que el último nace en la resurrección de Apocalipsis 11 y 12 y después son las bodas del Cordero, Apocalipsis 19. Entonces, la novia y el novio se van a casar después de ya haber tenido un hijo. Como aquí estaba el hijo y ella está diciendo, ahora eres esposo o novio de sangres. Está particular eso, como confirmando que primero nace el último como extranjero, como Gershom. Recuerden lo que habla Pablo de la circuncisión de la carne, que el que no tiene la circuncisión de la carne va a ser juzgado por alguien que tiene, aquel que no tiene la circuncisión va a juzgar a aquel que tiene la circuncisión. Entonces se da ahí una conexión con Gershom que no tenía circuncisión y su circuncisión fue
la boda, que sería como entonces dar a entender el último resucita apenas para la boda. Por eso una vez que resucita, Yahweh está recogiendo a la novia y la lleva al lugar preparado por 1260 días, donde lo más seguro se van a dar las bodas del Cordero. Muy curioso esos puntos ahí. Vean qué curioso. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata. Dice después más adelante, ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara, como Moshe, de hierro, como gentil. Y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde estaban Moshe y su mujer ahora, donde tenía un lugar preparado para Elohim para ser sustentada allí por 1260 días. Dice después, antes creo, dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y vean que ese dragón, una vez que cae, es llamado una serpiente. En el 15. Y la serpiente. Entonces, qué curioso que en el camino del desierto le salió a Moshe una serpiente y se lo tragó, hasta que Séfora, como la Ruaj, hizo la circuncisión y lo soltó. Aquí dice que la serpiente, quien cae como dragón, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo, como se estaban devorando a Moshe. ¿Sí me explico? Entonces se dio algo, se dio literal aquí. Tú eres mi esposo de sangre. Luego Yahweh lo dejó ir. Ella había dicho esposo de sangre a causa de la circuncisión, ¿verdad? O sea, la sangre se refería a la sangre que salió por la circuncisión de su hijo. Y por ende, la muerte del último vendría siendo la circuncisión necesaria. ¿Qué quiero decir con eso? Recuerden que la circuncisión representa cortar la carne, cortar los deseos de la carne, cortar la inclinación al mal. Por ende, cuando el último resucita, ya fue cortado de él la inclinación al mal. Fue cortado de él la carne negativa. Por eso carne y sangre no heredará el reino. Qué curioso, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces se va a poder dar a las bodas del Cordero una vez que el último haya sido cortado. Y Yahweh dijo a Aarón, ve a recibir a Moshe al desierto. Ve a recibir a Moshe al desierto. Vea que no dice, vaya y prepárele el camino. No, él ya viene, usted vaya y recíbalo. Y mi punto ahí con eso es que no está cumpliendo la misión de Juan el Bautista, está cumpliendo la de Eliyahu al final de los tiempos. Él fue, lo encontró en el monte de Elohim y lo besó. O sea, qué bonito, se vieron en el monte Sinaí. Lo encontró en el monte de Elohim, que representa, ¿verdad?, como encontrarse con alguien en el reino de Yahweh. Lo encontró en el monte de Elohim y lo besó. Mi punto es que nosotros ya estamos en el reino, aunque estemos en esta tierra todavía. Entonces contó Moshe a Aarón todas las palabras que le enviaba Yahweh y todas las señales que le había dado. Fueron pues Moshe y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Eso es lo que hacen los dos testigos, reunir a todos. A Aarón, en este caso los ancianos, ¿verdad?, pero líderes del resto, que sería como los 144,000 y los hijos de Israel los muchos. Los ancianos serían los 144,000 elegidos. A Aarón les contó todas las cosas, ven eso. Fueron pues Moshe y Aarón. Vemos aquí que Moshe le contó a Aarón, después fueron los dos y a Aarón les contó a ellos. ¿Vieron eso? Lo que le había dicho Yahweh. Moshe lo habla en privado con Aarón, a Aarón lo habla en público con todos. Fueron pues Moshe y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. A Aarón les contó todas las cosas que Yahweh había dicho a Moshe e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Aarón. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. El pueblo creyó. Bendito Yahweh. Pero después de las dos señales, dando a entender la fe del fin de los tiempos, no la del principio. El pueblo creyó y al oír que Yahweh había visitado, recuerden lo que les había dicho esta palabra, visitado, 31. Dice, y al haber oído Kipakat Yahweh, al oír que él había visitado Yahweh, recuerdan porque se les había dicho este verbo que cuando Yahweh visitara sería para la redención. Yahweh le dijo a Moshe, dile al pueblo que lo visité. Cuando llegó Moshe y dijo, Yahweh los visitó, todo el pueblo supo que venía la redención. Entonces dice, le creyeron y al oír que Yahweh había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Bendito Yahweh.